es tu esperanza en una vana ilusión para distraer un poco Tú eres el tu vacío corazón Préndelo primero. en el lugar inadecuado. Buenos días amigos, bienvenidos a su programa La Razón de Vivir. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta mañana. Les agradecemos por su sintonía, les damos las gracias y les recordamos que si gusta hablar durante la hora del programa, el teléfono aquí en cabina es el 580-357-9950. 580-357-9950. Durante la hora del programa y durante la semana, el teléfono es el 818-390-0762, 818-390-0762. También les recordamos que estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, los miércoles a las 7, sábados 9:30, 11 el servicio. 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, miércoles a las 7, sábados 9:30, 11 el servicio. Estamos los miércoles a 7, sábados 9:30, 11 el servicio. Es cordialmente invitado. Nos encantaría poder darle las gracias personalmente por su sintonía, por estarnos escuchando semana tras semana. Sabemos que algunos de ustedes lo hacen y agradecemos por ello. En esta mañana, el título del programa, El Cordero de Dios. Muy buenos días amigos que nos escuchan esta mañana, un placer saludarles. Esta mañana vamos a hablar acerca de ese Cordero de Dios del cual tanto se habla en la Biblia y saber a ciencia cierta cuál ha sido el rol de la profecía para poder distinguir a ese Cordero de Dios. Antes de comenzar, permítanme comentarles esta historia que se encuentra registrada en el libro de los jueces en el capítulo 11, desde el capítulo 10 y 11 y 12, se encuentra la historia de Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté era un hombre que era hijo de una ramera. Su papá tenía esposa, tenía hijos, pero se metió con una ramera y producto de la unión ilícita nació Jefté. Ahora los hermanos de Jefté no lo querían, o sea, los medios hermanos de Jefté, y lo echaron de su pueblo. Pero después lo tuvieron que venir a buscar, porque los enemigos, los amonitas, venían y destruían sus parcelas, destruían prácticamente al pueblo. Vez tras vez, y Jefté finalmente dijo, bueno, si Jehová está conmigo, entonces yo iré. Pero Jefté quería estar seguro de que Dios iba a bendecirlo en la empresa que estaba comenzando. O sea, él iba a ser ahora el líder, el caudillo, por decirlo así, el Pancho Villa, ¿verdad? Y él tenía que hacerla de jefe, de general, y planear, hacer una estrategia de guerra, etcétera. Pero él temía a Dios, él confiaba en Dios, amaba a Dios, era sincero, pero a veces demasiado arrebatado, y eso lo demuestra la Escritura cuando él dice, Señor, me voy a ir, pero si yo regreso triunfante, te prometo algo, que la primer cosa, lo primero que salga, yo lo voy a ofrecer en sacrificio. Y Jefté realmente fue a la guerra, ganaron, de regreso a su casa, sale su única hija con panderos, feliz la muchacha, virgen, hermosa la muchacha. Su única hija, jovencita, venía contenta a recibir al padre, y cuando la vio Jefté, yo me imagino que ese hombre cambió de colores, la adrenalina corrió por su cuerpo. Ahora tenía él un tremendo compromiso con Dios que tenía que cumplir. Él había dicho que si triunfaba, él iba a ofrecer en sacrificio a ese primer ser que saliera a buscarlo. Yo no sé en qué estaría pensando él, si iba a salir un chivo, un borrego a recibirlo, un perro, un gato, qué sé yo, ¿verdad? Nunca pensó que podría salir su hija, su única hija. Así que él le comentó a su hija cuál era su compromiso con Dios, y la hija le dijo, está bien, padre, así se hará.
Ahora, aquí detengámonos en esta parte de la historia. Cuando tengan la oportunidad, léanos en el capítulo 11 y 12 del libro de Jueces. Muchos de los comentaristas dicen que que Jefté realmente sacrificó a su hija delante de Dios. Algunos dicen que no es así. Y de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, realmente Dios estaba en contra de que el ser humano ofreciera sacrificios humanos delante de cualquier ídolo o Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque ni Dios quiere que el hombre haga sacrificios humanos delante de él. Dios condenaba a los pueblos al pueblo de Israel y a los pueblos vecinos cuando sacrificaban a sus dioses, a sus hijos, como en el caso de Jeroboam y de otros reyes que ponían a sus hijos delante de dioses paganos. Y en la escritura se encuentra el caso de reyes de Israel que realmente hicieron eso, y Dios vio eso como algo abominable. Ahora, ¿qué entendemos ahora entonces? ¿Cómo entendemos entonces la escritura hasta este punto en cuanto al sacrificio de esta muchacha? La misma Biblia nos da la respuesta. La muchacha entendió eso y ella le dijo: está bien, papá, yo voy a hacer lo que tú dices. Déjame ir a los montes, a las montañas con mis amigas a llorar mi virginidad. Y se fue la muchacha por 2 meses y estuvo llorando su virginidad. ¿Qué quería decir eso? De que esta muchacha nunca más iba a tener la oportunidad, y era un voto de castidad que ella estaba haciendo. Nunca se iba a casar. Nunca iba a pretender tener un novio o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ella se iba a consagrar enteramente a Dios. Por eso iba a llorar su virginidad. Ahora, ¿por qué era tan importante que las mujeres en aquel entonces tuvieran el deseo, les nacía ese deseo de tener un hijo? Porque en la mayoría de los casos las mujeres pensaban y añoraban que ellas iban a llegar un día a ser las madres del futuro Mesías, del tan anhelado Mesías. Por eso las mujeres que eran estériles sufrían, además de que la misma sociedad, si eso sucede hoy en nuestra sociedad, que es un poco más abierta en cuanto a esos temas. Ahora imagínense una sociedad donde las personas consideraban que la esterilidad como una maldición, o el hecho de no tener hijos era una maldición. Esta muchacha nunca de los nunca iba a poder tener hijos ya, porque se iba a consagrar a Dios. No necesariamente Jefté la sacrificó, sino que simplemente con el trato que hizo con Dios, él definitivamente decidió, y ella también entendió eso, de que iba a ser de Dios. Sin duda alguna que en lugar de ello Dios había puesto una ley, ¿verdad? Una manera de cómo poder librar eso. En el caso de la muchacha, Jefté tuvo que haber sacrificado algún animalito, algún cordero, para que ocupara el lugar de esta muchacha. Pero de todos modos ella se consagró al Señor. Y para siempre, nunca más, jamás de los jamases, ella conoció varón. Siempre se mantuvo virgen. Ahora, lo que nos llama la atención aquí es este detalle, que esta muchacha decidió ser un sacrificio. Ahora fíjense, la Biblia nos habla acerca de sacrificios humanos que los hombres realizaban a otros dioses. Pero aquellos que han tenido la oportunidad de leer un poco acerca de la historia de los, por decir así, de los mayas. Es bien famosa válgame la redundancia, ¿verdad? La famosa película de Mel Gibson, Apocalipto, donde se presenta de una manera bien dramática e ilustrativa la manera como los mayas sacrificaban a sus dioses. ¿Por qué? Porque de esa manera apaciguaban la ira. En este caso de la película, ¿verdad?, presenta el sol. Había un eclipse lunar y ahí se ve, ¿verdad?, donde las personas tratan, el sacerdote, el brujo de la tribu,
sacrifica a los humanos para apaciguar la ira del sol y que venza sobre la luna, ¿verdad? Y que el sol vuelva a salir nuevamente. Y era muy común. Todavía hay vestigios, ¿verdad?, de lo que pasaba allá en el sur de México, en los famosos cenotes, esos hoyos que hay en la tierra donde tiraban a las doncellas, las degollaban y las tiraban ahí como sacrificios para sus dioses. Ahora, la pregunta es, ¿será que en verdad Dios está interesado en que los seres humanos hagan tal clase de sacrificios? ¿Será que Dios en verdad desea que el ser humano enfrente la vida de esa manera? Querido amigo, querida amiga, en esta mañana queremos analizar un poco el asunto de ese Cordero de Dios. Ahora fíjate, es bien interesante que la Biblia nos habla claramente cómo en el antiguo Israel Dios les había propuesto una manera para que libraran el tener que hacer ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y de una manera como el ser humano libraba esa muerte era poniendo un sustituto. En este caso sería un cordero. Ahora fíjate, ese cordero tenía que ser sin mancha. Ese animalito tenía que venir, ¿verdad? Lo traía la persona y en verdad las personas agarraban literalmente al animal y el sacerdote lo ayudaba, ¿verdad? Y la persona le clavaba el cuchillo, lo degollaba el animal y el animal era muerto. Es bien interesante esto. Fíjate que de todos los animales que hay en esta tierra, sin duda alguna que uno de los animales más mansos es el cordero. ¿Sí? Los borreguitos. Esos animalitos, yo he tenido la oportunidad de agarrar animalitos así que realmente en cuanto ya se sienten agarrados, ya su suerte ahí terminó, se dejan, ¿verdad? A que su suerte siga ya, porque ya son presa del enemigo. De ahí que es fácil, ¿verdad? Que en cuanto un lobo, un animal salvaje lo agarra, ya ahí murió. ¿Por qué? Porque ya no hace por defenderse. Ahora fíjate que este corderito del cual la Biblia habla, por cientos de años se sacrificaron corderos inocentes y se convirtió en la parte central de la adoración del verdadero Dios. La respuesta que nos da la Biblia, ¿verdad?, es bien clara. Los israelitas vagaban por el desierto y cada vez que el ser humano pecaba, venían al tabernáculo a adorar a Dios y ahí traían en esa carpa, en ese lugar que había en el desierto, traían su cordero para ser sacrificado. Y eso era el centro de la vida religiosa. Ahora, fíjate, ese santuario era algo portátil. Constantemente el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Por 40 años anduvo en el desierto y se mudaban constantemente. Ahora, aun cuando se mudaran, siempre lo primero que abrían, que sembraban en el desierto, en la tierra, era ese santuario. ¿Por qué? Porque ahí se manejaba la vida del pueblo judío. A través de los sacrificios, ellos le estaban diciendo al Señor, Señor, perdona nuestros pecados. Y Dios aceptaba esa oración. En lugar de que el ser humano muriera, Dios aceptaba que el ser humano trajera de una manera simbólica a esos animales y el animal moría en lugar de las personas. Ahora, cualquiera preguntaría, bueno, ¿qué clase de Dios es este? ¿Es un Dios sanguinario? ¿Es un Dios que se apacigua con la sangre de animales? ¿Por qué? Mira, fíjate que es bien interesante notar este detalle. Cuando Adán y Eva pecaron, querido amigo, querida amiga, ellos se pusieron en desventaja. ¿Qué tan grande fue esta desventaja? Bueno, de que Adán y Eva estaban cerca de Dios y Dios les había dicho, no coman del árbol que está en medio del huerto, ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Y tristemente, tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Le creyó Eva más a la serpiente que a Dios, cuando la serpiente le dijo, no moriréis. Y realmente, posiblemente ella no murió, ¿verdad? Es lógico que no murió en el momento, no cayó fulminada. Pero sí existió la separación de Dios.
Misma Eva y Adán sintieron esa separación de Dios. A tal grado que en ese momento comenzaron ellos a sentir miedo, fueron y se escondieron. Se sintieron desnudos. ¿Qué había pasado? Ese manto de santidad que tenían se les cayó. Ahora sus ojos podían ver el mal. Pero Satanás nunca le dijo las consecuencias del mal. Ahora sabían lo que era el bien y el mal. Pero Satanás no le dijo las consecuencias del mal, que como resultado trae muerte, trae desgracia. Como resultado trae asesinato, trae adulterio, trae robo, trae engaño, trae mentira, trae codicia, trae pisotear el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, buscar otros dioses, etcétera, etcétera. Estoy mencionando los 10 mandamientos, ahí los mencioné. Ahora fíjate, todo eso es lo que el ser humano comenzó ahora a hacer. Y qué triste fue ese día. Yo me quiero imaginar ese día cuando Adán y Eva pudieron contemplar a ese hijo mayor convirtiéndose en asesino. Si de por sí un padre o una madre sufre cuando sabe que su hijo es un asesino. Ahora imagínate el saber de que ese asesino mató a su propio hermano. Ahora es doble el dolor, porque por un lado la mamá pierde un hijo y por otro lado el hijo es el asesino y tiene que pagar con su vida o con cárcel, lo que sea, ¿verdad? El error que cometió. Querido amigo, querida amiga, por eso era necesario un cordero. Dios no destruyó a Adán y a Eva en el momento. Les dijo, está bien, no los voy a matar, pero escuchen, tienen ustedes que tomar un cordero para que ese cordero ocupe su lugar. Y cuando ocupe ese cordero su lugar, ustedes entonces van a librar esa muerte. Crean que un cordero puede librarles de la muerte. Y eso se pasó a través de todas las generaciones. Ahora, querido amigo, querida amiga, entendemos este punto. Dios desea que nosotros sepamos esto, que es necesario aceptar a un cordero, a un sustituto. Es necesario que nosotros entendamos que no tenemos que morir, porque nuestros pecados pueden ser perdonados a través del Señor Jesús. Dios nos puede perdonar. Fíjate, es bien interesante que la Biblia es clara, lo puntualiza bien claramente cuando Juan el Bautista un día estaba predicando, estaba bautizando gente allí en el Jordán. ¿Sí? El verdadero bautismo es ese bautismo que se da en las aguas profundas, querido amigo, querida amiga. No es esa aspersión que comúnmente conocemos, porque de hecho la palabra bautismo o bautizo, ¿verdad? Viene del griego baptizo, y esa palabra significa sepultar. Literalmente uno sepulta y simbólicamente sepulta su cuerpo, y simbólicamente uno cree que sus pecados quedaron sepultados, enterrados para siempre, ahí en las aguas, y se van, ¿verdad? Esos pecados, sí, simbólicamente uno lo entiende así. Ahora fíjate, bien interesante. Juan estaba en el Jordán y vio a Jesús que venía a él. Y San Juan, en cuanto lo vio, él dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es, querido amigo, querida amiga. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos a ese Cordero, y el libro de Apocalipsis lo dice de la siguiente manera: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese Cordero que constantemente mataban los israelitas ahí iban a sacrificarlo al santuario, y aún en el templo ya hecho de piedra, también lo siguieron haciendo por muchos siglos. Simbolizaba al Cordero de Dios, es decir, a Jesús. Ese Cordero inmolado, desde antes, dice, desde la fundación del mundo, perdón. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo Jesús moría ya desde la fundación del mundo? Bueno, fíjate, ese corderito que Adán y Eva comenzaron a sacrificar era símbolo de algo que iba a venir, de lo verdadero, en este caso Jesús, aquel que murió en lugar de ellos. Desde la antigüedad, ese Cordero ha cubierto con su sangre
la vida de millares de personas que han creído en Él y que han entregado sus vidas a Él. Me gustaría decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, ahora entiendo lo que significa que seas el Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Repito el texto de San Pablo, de Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Es cierto, querido amigo, querida amiga, que me estás escuchando en esta mañana. La paga del pecado es muerte. Tú y yo en algún momento hemos cometido errores tremendos. Sí, claro que sí. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho sufrir a alguien más? ¿Quién no ha deshonrado a Dios? Ahora fíjate, no te estoy hablando, querido amigo, querida amiga, de religión. No te estoy diciendo que porque tú eres bautista, adventista, católico, etcétera, etcétera. No. Te estoy diciendo que tú y yo como seres humanos hemos cometido tremendos errores. Oh sí. ¿Quién no ha mentido? Posiblemente me esté escuchando alguien que ha robado, alguien que ha adulterado, alguien que deshonra constantemente el nombre de Dios, alguien que mata. Oh, en mi vida pastoral a mí me ha tocado platicar con asesinos. Sí. Y no es fácil, querido amigo, querida amiga. Yo sé que para aquella persona que en algún momento le ha quitado la vida a alguien, no es fácil poder vivir con ese cargo de conciencia. Y si en esta mañana me estás escuchando tú, querido Roberto, querido Julio, querido Juan, Mario, como te llames, has cometido los peores errores en tu vida, quiero decirte que la paga del pecado es muerte. Pero yo quedaría corto con este mensaje si te dijera solamente que la paga del pecado es muerte. Si no te dijera la otra parte del versículo. Dice San Pablo, mas la dádiva, mas el don, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, querido amigo, querida amiga. ¿Por qué andar cargando con ese pecado en tu vida? ¿Por qué andar cargando con aquello que te tortura constantemente? ¿Por qué traer a tu memoria nuevamente aquellos errores del pasado y vivir torturando tu corazón, torturando tu vida, torturando todo tu ser? Porque realmente, fíjate, es algo bien interesante. Siempre lo he dicho, los seres humanos somos bien completos. Sí, somos bien completos. Fíjate, llega una preocupación a tu vida. Esas preocupaciones no tan solo hacen que tu mente esté distraída ahí en eso, sino que posiblemente hasta tu físico comienza a mermarse, comienza a ser lastimado. He conocido personas que de repente se sienten enfermas, el cuerpo les duele, el ser entero les pesa, la vida les pesa. ¿Pero por qué? Porque saben que hay algo en su conciencia que les ha estado diciendo que están mal. He conocido personas, te cuento casos de asesinos, que en algún momento me han dicho, pastor, es que no puedo dormir. Cuando tengo sueño, porque siempre tengo sueño, pero estoy ahí y doy vueltas en la cama porque puedo ver la cara de esas personas a quien un día yo asesiné, a quien un día yo violé, a aquellas personas que un día les hice daño. ¿Te imaginas? Por eso te digo, querido amigo, querida amiga, no tienes por qué cargar con esa deuda que hay en tu cuerpo, a tal grado que te ha llevado a enfermarte, te ha llevado a sentirte mal, a sentir que tienes una enfermedad y vas al doctor y el doctor te dice, pero es que tú no tienes nada. Algunos le llaman enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades el doctor no las puede ver. No pueden ser llevadas al laboratorio y medidas. Esa enfermedad tú la sabes. Y por eso te digo en esta mañana, querido amigo, querida amiga, ¿por qué no le traes al Señor Jesús tu corazón? Dile, Señor, quiero que me des esa paz que solamente tú puedes dar. ¿Quieres en esta mañana decirle al Señor Jesús eso? Quiero que escuches este canto de Maranatha Singers, y es un canto hermoso que nos ayuda a considerar que la paz que solamente Dios da es una paz única. Así es, querido amigo, querida amiga, disfruta de la paz que hoy te puede dar el Señor si tú le entregas tu vida por completo. ¿No te gustaría hacerlo? A través de este mensaje el Señor te está diciendo, ven a mí, escucha este canto.
¿Por qué, querido amigo, querida amiga, el ser humano vive tan intranquilo? Mira, en estos días, bueno, al menos en este país, creo que todo el mundo, ¿verdad? Pero en este país hemos notado la triste realidad de que se está echando a perder cada vez más y más la sociedad. No hay paz. Apenas el día de ayer hubo otro tiroteo en el área de Texas. Tiroteo tras tiroteo tras tiroteo. Ya no es de una sola persona, sino que son 10, 20, 30 personas las que mueren en cada atentado. La semana pasada, ¿verdad? El inicio de la semana, la matazón que hubo allá en mi querida ciudad Coatzacoalcos. Esos bandidos que entran y cierran el lugar y queman ese centro de diversiones y la gente muere. Más de 20 personas quedan calcinadas ahí adentro. ¿Qué le pasa al ser humano? Está lejos de Dios. El ser humano necesita urgentemente la intervención divina en sus corazones. Por más que los gobiernos se esfuercen de querer hacer cosas grandes para el país, si no se busca la raíz del problema, de nada sirve. Y la raíz del problema que el ser humano tiene es porque ese problema es que el ser humano se ha separado de Dios. Urgentemente lo necesitan. Tal como Adán y Eva se separaron de Dios, ahora necesitaban la ayuda para volver a Dios. Porque separados de Dios, el ser humano vive en desgracia, vive en ese valle de dolor, de tristeza, de pena, y en verdad que es duro tener que enfrentar este mundo sin esperanza. Posiblemente me está escuchando alguien que para él o para ella la esperanza se ha ido. Lo poco que tenía se le fue de las manos rápidamente. Ahora, ¿hacia dónde ir? Te sientes desamparado, triste, abatido. Más de una vez me ha tocado ver a personas que de momento cometen una desgracia en sus vidas. Elecciones malas que los llevaron a caer en una desgracia a tal grado que lo único que tienen es deseos de desaparecer, deseos de morir. Pues quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que no estás solo. Hay alguien que desea ayudarte. Y tal como lo hizo Dios en el antiguo Israel, que Dios le dijo también a Adán y a Eva, ahí está el Cordero. Te estoy diciendo en esta mañana, querido amigo, querida amiga, a través de este programa La Razón de Vivir, que le eches ganas a la vida. Hay razón para vivir. Hay un Cordero que ocupa tu lugar y que está dispuesto a que tú vengas a los pies del Señor Jesús en esta hora y le digas, Señor, perdóname mis faltas. Quiero aprender a vivir de una manera diferente. Límpiame, transfórmame. Mira, Dios ha hecho provisión desde el inicio de la creación de este mundo. Él hizo la provisión por si el ser humano caía en pecado. Fíjate, en todos los lugares en este mundo, especialmente en este país, donde es el país de las aseguranzas, de las estadísticas, de tantas cosas, en este país, si vives en un lugar donde hay mucho, en este caso, inundaciones, posiblemente las aseguranzas no te van a cubrir contra inundaciones. ¿Por qué? Porque saben que es habitual que eso pase, ¿sí? Así que las aseguranzas se protegen también y tratan a lo más que puedan no pagarte. Porque si saben que estás en un lugar donde hay tanto riesgo, o te va a salir demasiado cara la aseguranza, o posiblemente no te va a cubrir. En el caso de Dios, Dios, fíjate, sabía que el ser humano podía caer en pecado y sabía qué tan grave podría llegar a ser, y aún así estuvo dispuesto a asegurarnos. Qué interesante. Dios estuvo dispuesto a asegurarnos a pesar de que viniera esa catástrofe. Él dijo que iba a darnos una póliza con la tremenda ventaja a nuestro favor. De manera que cuando sucediera, cada uno de nosotros pudiera estar cubierto. Cada uno de nosotros pudiera encontrar la solución para ese problema. Y ese problema que tú y yo en algún momento hemos tenido y tenemos, puede ser resuelto solamente a través de ese Cordero. Ahora te pregunto,
Eres culpable, querido amigo, querida amiga, por tus errores pasados. Sí, a mí me ha tocado platicar con tanta gente que se siente miserable. Realmente se sienten a tal grado que la vida se les escapa, se les va. Tienen temor, viven con miedo. Pero querido amigo, querida amiga, tienes miedo de comparecer ante Dios debido a las cosas que un día has cometido. Has robado, has dado muerte a alguien, has mentido, le has mentido a tu pareja, etcétera, etcétera. Tantas cosas que los seres humanos cometemos. Pero querido amigo, querida amiga, quiero decirte que Jesús ya hizo algo por ti. Jesús ya ocupó tu lugar. Jesús quiere que tú en verdad en esta mañana vengas a Él. Porque fíjate, al que no conoció pecado, dice San Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, nosotros los seres humanos cometemos errores, pero Dios utilizó un sustituto, a ese Cordero de Dios, a quien nunca pecó, se hizo pecado por nosotros y todos nuestros pecados quedaron ahora en el pasado. Esos pecados ya fueron cancelados, esa deuda que teníamos fue cancelada, colocados sobre Él ese viernes de tarde ahí en la cruz. Ahora fíjate, no pierdas tu esperanza, querido amigo, querida amiga. Todavía hay oportunidad para ti y para mí. Y tú y yo necesitamos tener esa esperanza, esa plena seguridad. Porque fíjate, lo que la mayoría de la gente tiene en el corazón es la falta de esperanza. Y hemos mencionado, hemos tenido, creo que si no me recuerdo el tema de la semana pasada, hablábamos de eso, de la falta de esperanza. Cómo el ser humano vive sin esperanza, el ser humano vive en verdad triste, abatido. Por eso este programa se llama La Razón de Vivir. Porque a través de este programa queremos decirte de que hay razón para vivir. Y esa razón de vivir es Cristo Jesús. No vivas sufriendo, querido amigo, querida amiga, con ese cargo de conciencia. Hay un cordero, hay alguien que ocupa un lugar para que tú y yo podamos tener vida eterna. Fíjate, es bien interesante cómo la Biblia recalca y asegura de que Cristo es ese Cordero de Dios. Fíjate, querido amigo, que 500 años antes que naciera Jesús, ya Dios le había revelado al profeta Daniel una tremenda profecía. Esa profecía es la profecía de las 70 semanas, así se le conoce en la Biblia. Todo comenzó con el profeta, cuando un día él oraba. ¿Por qué oraba él? Él sabía que debido a los pecados, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, el pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. Y ahí en Babilonia, Daniel había leído al profeta Isaías, a Jeremías, y él sabía perfectamente de que debido a la maldad de su pueblo estaban ahí en Babilonia pagando, pero que iban a pasar 70 años en el exilio. Y en esos 70 años, al cumplirse los 70 años, Dios iba a liberar nuevamente a su pueblo y volver nuevamente a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Así que Daniel era un profeta y él estaba al tanto del paso de los días, de los meses, de los años. Y cuando se iban a cumplir los 70 años que Dios había dicho que iban a estar, ahora Daniel quería estar seguro de que Dios iba a cumplir su palabra. Ahora, Dios es soberano y debido al pecado Dios podía haberlos dejado ahí nuevamente, ahí en Babilonia. Pero no, la oración de Daniel fue puntual. Fue al grano y le dijo: Señor, tú has prometido que tú nos ibas a liberar. Ha llegado la hora. Y entonces Dios le da esta maravillosa profecía a Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 24 le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, en pocas palabras, Daniel dijo que en las 70 semanas iba a suceder algo. Fíjate, Dios le había dicho a Daniel: van ustedes a volver con toda seguridad, van a volver a Jerusalén, van a reedificar la muralla, van a reedificar el templo. Pero lo importante, lo más importante aquí, era de que Dios le estaba mostrando a Daniel que a pesar del sufrimiento que vivía, que tenían, un día iba a venir el Mesías. A Daniel se le dijo que iban a ser 70 semanas, algo sucedería con los judíos y a su santa ciudad Jerusalén. Ahora, esas 70 semanas son un poquito más de 16 meses, si uno los cuenta, pero en la profecía bíblica
70 semanas simboliza cada día un año real. Así que, imagínate, una semana tiene 7 días. Y en año profético, en el lenguaje profético, es un año. Un año es un día y un día es un año. Día por año, de acuerdo a lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, el verso 6. ¿Cuál es el punto de partida para esta profecía? Bueno, fíjate, a Daniel se le dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas. A partir del día cuando saliera el edicto para reconstruir Jerusalén, iban a pasar 69 semanas. E iba a faltar una más para completar las 70. Muy bien. Analicemos en primer lugar esas 69 semanas. Si tú lo multiplicas, ¿verdad? Esas 69 semanas nos dan 483 años. Es decir, a Daniel se le estaba diciendo 483 años antes de que Cristo iba a venir en tal día. Prácticamente la hora, ¿verdad? Ahora fíjate, Daniel entendió que iba a haber algo, que el Mesías iba a venir. Y efectivamente, fíjate, 483 años. Esos años comenzaron exactamente en el año 457 antes de Cristo. Habían existido y estaba investigando, ¿verdad?, los decretos que se habían dado. Y efectivamente, ¿verdad?, efectivamente, en el año 457, Artajerjes, el rey de Persia, da una orden para que el pueblo de Israel vuelva a su nación. Y en el 457 salen para poder ir finalmente a reconstruir Jerusalén, donde se da la historia de Esdras y Nehemías. En este tercer decreto se le permite a Israel ir a adorar a Dios en Jerusalén, y también tenemos que estas 69 semanas iban a culminar las 69 semanas con la venida del Mesías príncipe. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? Oh, bien interesante. La palabra Mesías significa el ungido. Así es, el ungido. ¿Quién era el ungido? Jesucristo. Así es, querido amigo, querida amiga. Aquí la Biblia nos habla de ese ungimiento de Jesús. Fíjate, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. La Biblia continúa diciendo ahí en Lucas 3, 1 y el verso 21 y el 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, y el Padre lo ungió. En ese ungimiento, Jesús comenzó inmediatamente su ministerio. Ahora, qué interesante, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo sucedió ese ungimiento? Es bien interesante, la profecía es tan clara. Justo en el año 27 después de Cristo, Cristo es ungido. Cristo es bautizado y comienza su ministerio. Exactamente casi 500 años antes había sido predicho esto. Ahora Jesús estaba siendo bautizado. Ahora fíjate, qué asombrosa profecía. La Biblia no es un libro ordinario, querido amigo, querida amiga. No es un libro sencillo, cualquiera. Es un libro extraordinario. ¿Por qué? Porque quien lo inspiró es Dios. Ahora fíjate, Dios nos muestra de una manera bien hermosa cómo iba a pasar el tiempo y se cubrieron 483 años, es decir, 69 semanas. Ahora fíjate, después de esas 69 semanas nos queda todavía una semana, es decir, son 7 años. ¿Qué iba a pasar durante esos 7 años? Fíjate, dice que a la mitad de la semana
se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Y es exactamente 3 años y medio después, Cristo muere. En el año 31, Cristo muere. Bien interesante esto. Dice, ¿qué significa esto? Significa aquí, muy claro, Jesús moría poco después del año 27. Aún lo importante, Él no solo moriría, sino que Él sería sacrificado, querido amigo, querida amiga, por ti y por mí. Dice San Pablo ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, querido Juan, querido Pascasio que me estás escuchando, Cristo te ama tanto, que Él decidió entregar su vida por ti, para que tú, en lugar de haber muerto tú, Él murió por ti. Y la sangre de Él, dice San Pablo, cubre multitud de pecados. Así es, querido amigo, querida amiga. Fíjate, Cristo muere. Dice, sigue diciendo Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ciertamente, 3 años y medio después de bautizado, Jesús es crucificado, justo en el tiempo indicado. Ese viernes, cuando Cristo muere, era la celebración de la Pascua. Y sí, esa primavera del año 31 después de Cristo, San Pablo dice posteriormente ahí en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Pablo entendió eso, que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Cristo. ¿Sí? Ahora, todos los sacrificios que habían sido hechos durante tantos siglos eran simplemente una sombra de lo que había de venir. Y Cristo muere. Ahora Cristo, que era la realidad. Lo demás era simplemente símbolo de que Él un día iba a venir. Ahora, Cristo estaba muriendo ese viernes de tarde para poder darle oportunidad a las personas, a ti y a mí, de que si confesamos nuestros pecados, como dice San Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjate, ¿qué pasó el día que Cristo muere? Mira, Cristo muere exactamente a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio vespertino, a la hora del sacrificio que está haciendo el sacerdote ya para cerrar el día. Pues dice ahí San Marcos 15:38, que en ese momento, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y quedó abierto. El templo tenía 2 compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué los dividía? Un velo. Pues ese velo, ahí donde estaba el sacerdote sacrificando al corderito, ese corderito ya no fue muerto. En ese momento el corderito brincó, se le zafó de las manos. Algo bien interesante, porque esos animales no forcejean. Pero en ese momento, literalmente, el corderito se le fue de las manos y salió huyendo. Se rasgó el velo en 2 y ahora quedaba abierto el acceso hacia el lugar santísimo. Esto es un símbolo. Mientras el sacerdote estaba haciendo el sacrificio acá en el templo, allá en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, Cristo estaba muriendo. Esos símbolos dejaban de ser y la realidad se encontraba ahora con el símbolo. Cristo es la Pascua. Cristo murió ese viernes de tarde y con Él se terminan todos los sacrificios. Ahora Él llega a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, Cristo muere en el año 31, o sea, 69 semanas más 3 años y medio. Nos faltaban todavía 3 años y medio para completar la última semana y llegar a la semana 70. ¿Qué es lo que pasa? 3 años y medio después, literalmente, con el apedreamiento de Esteban, querido amigo, querida amiga, con el apedreamiento de Esteban, ¿sabes qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ahí se decide finalmente que el evangelio iba ya no tan solo a ser para los judíos, sino que iba a ser distribuido, llevado a todas las naciones del mundo. Y ahí, como le dijo Jesús a los discípulos, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de ese día, con la muerte de Esteban, todos los discípulos entendieron. Y fíjate qué interesante, la persecución ayudó mucho a esto.
Por eso a veces cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué el ser humano sufre? ¿Por qué tanta tristeza por aquí, por acá? Mira, hay cosas que Dios tiene en mente, en planes. El pueblo de Dios realmente del primer siglo, ellos sufrieron persecución. Pero esa persecución sirvió para mucho. Sí, aunque lo veamos así, tan desgarrante esto. El pueblo de Israel, los discípulos de Cristo y aquellos que habían sido convertidos, huían y se distribuían por todo el imperio romano. Muchos eran muertos. Pero fíjate, como decía por ahí un escritor de ese siglo, decía que cada vez que moría un cristiano, la sangre de ellos, cuando caía a tierra, era como cuando cae una semilla a la tierra. Porque era como un semillero, dice. Y volvían y nacían más cristianos y se multiplicaban a tal grado que el mismo imperio llegó a tener miedo de los cristianos. Porque era una cosa interesante cómo el Señor iba convirtiendo corazones. El evangelio comenzó a llegar a todo mundo. Y el evangelio hoy, querido amigo, querida amiga, está llegando a ti a través de este mensaje para decirte que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que muy pronto está por venir. Muy pronto está por venir y no quiere, querido amigo, que tú y yo nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, querido amigo, querida amiga, en esta mañana el mensaje es este. No vivas tristeando, no vivas llorando. ¿Por qué no le das al Señor tu corazón? Dile, Señor Jesús, aquí estoy, ayúdame, transforma mi corazón, perdóname. Así, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que Él puede tomar tu vida tal y como está y Él puede transformarla. Nadie puede en verdad cambiar tu vida, solamente Jesús. La educación, los buenos modales, etcétera, etcétera, todas esas enseñanzas son buenas y te pueden ayudar en mucho, pero esas no transforman tu corazón. El único que puede transformar tu corazón es Cristo Jesús. Te pregunto en esta mañana, querido amigo, querida amiga, ¿no te gustaría decirle al Señor Jesús, si tú puedes entonces transformar mi vida, hoy te acepto como mi Salvador personal? ¿Te gustaría hacerlo? Mira, querido amigo, querida amiga, yo en esta mañana te quiero poner este canto. Lo ponemos muy seguido, pero es un canto que nos ayuda a entender lo que Dios puede hacer por nosotros, no importa lo que haya sido nuestra vida hasta hoy. Escúchalo. Él puede transformar tu vida tal y como está. Él puede hacer de esa vida desgraciada que has vivido una vida nueva. ¿Te gustaría dársela al Señor Jesús? Escucha este canto. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé que
Así es, querido amigo, querida amiga. Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros. ¿Te gustaría en esta hora decirle, Señor, te acepto como mi Salvador personal? Te invito a que me acompañes a hacer una oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Pedimos que nos aceptes, que perdones nuestras faltas, nos transformes. Bendice a cada uno de nuestros queridos amigos que están escuchando este mensaje y que, Señor, podamos venir a ti trayendo nuestras cargas, sabiendo de que tú eres un Dios amoroso, que envió a Jesús para morir por nosotros, para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Gracias por todo, Señor. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Y amigo, amiga, aquí concluimos en esta mañana nuestro programa La Razón de Vivir. No sin antes invitarlos a que nos acompañen todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de esta estación, la 99.5 FM. 9 a 10 de la mañana todos los domingos, y estamos ubicados en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson. 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Miércoles a las 7 de la noche, sábados a las 9:30 comenzamos con la escuela sabática y a las 11 en punto tenemos el servicio de oración. Para nosotros será un placer el poder saludarlos. 1702 al suroeste de la avenida Jefferson. Que Dios les bendiga, que tengan todos una excelente semana. Bendiciones. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.